Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV, ya nuestra octava, casi novena temporada en el aire, y vamos a retomar el tema del último programa que prácticamente lo explicamos las causas y llegamos a contar apenas un síntoma o dos. Ese tema de insuficiencia cardíaca, así que luego de un breve corte retomamos con Javier el tema. Bueno, creo que no está de más repasar la última parte. Si querés contar, habíamos hablado primero de la fatiga, de la falta de aire y nos habíamos detenido en la última parte en edema agudo de pulmón. Sí. Si querés refrescar eso. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a la gente en tema, ¿qué es la insuficiencia cardíaca en primer lugar? Porque por ahí la gente no vio el programa anterior y no sabe de qué se trata. Bueno, es la incapacidad del corazón de bombear una cantidad adecuada de sangre. Si nosotros lo ponemos en número, el corazón normalmente tiene que bombear 6 litros por minuto. En el caso de una insuficiencia cardíaca, eso cae a 4,5, a 4, algunas veces a menos, de acuerdo a la gravedad que tenga la insuficiencia cardíaca. Es la incapacidad del corazón de bombear adecuadamente sangre. Es decir, entre lo que se llena el corazón y la capacidad de expulsar, hay un déficit de oxigenación que se traslada a todo el organismo y pueden aparecer determinados síntomas, como ser, nosotros en el programa anterior hablamos del síntoma de la fatiga, de la falta de aire, y hablamos como factores predisponentes, entre los más importantes, el mal control de la hipertensión arterial o el desconocimiento de la hipertensión arterial, y otro que le sigue a la par de este es el tema de la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad coronaria, los infartos, etcétera, que son de todas las causas que hay en general, y después hablamos también un poquito de lo que son las miocardiopatías dilatadas, que pueden ser por una virosis que afectan al corazón de manera aguda, pero entre esas se llevan la mayoría del grueso de las insuficiencias cardíacas. Hoy lo que vamos a hacer es hablar, por supuesto, del edema agudo de pulmón, que lo nombramos al final del programa anterior, qué es el edema agudo de pulmón y por qué se produce el edema agudo de pulmón. Y vamos a hablar de la sintomatología, de lo que es una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón y una insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, cuándo ocurre una cosa, cuándo ocurre la otra, o cuándo desde una insuficiencia cardíaca izquierda paso a una insuficiencia cardíaca derecha. Pues también puede ser mixta, obviamente. Bueno, hablamos del edema agudo de pulmón. Dijimos que en general ocurría por la noche, también puede ocurrir en el día, depende de las condiciones en las cuales esté el paciente. Lo que pasa es que la condición de estar acostado favorece que se inunden los pulmones con sangre, en este caso, provenientes del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene capacidad de expulsar hacia adelante, porque está muy deteriorado, o porque hay un pico de presión que generó una barrera muy importante para que ese corazón pueda bombear hacia adelante, y toda esa sangre está regurgitando y se está yendo para el circuito pulmonar. Al irse al circuito pulmonar se están inundando los pulmones con sangre, por lo tanto el síntoma más objetivo es una disnea brusca, o sea, una falta de aire brusca. El paciente nota que se ahoga literalmente, que no le entra aire, que no hay posición que le calme. Para esto le queremos decir que siempre lo que tienen que adoptar es una posición de sentado, de sentado. Antes ustedes habrán escuchado alguna vez de los torniquetes que se hacían y demás. Esos torniquetes que se ponían en las piernas tenían un porqué, por eso le decimos que se sienten. Porque nosotros al poner un torniquete en las piernas evitábamos el retorno venoso, o sea, le dábamos menos flujo al corazón para que el corazón empezara a acomodarse un poquitito más. Y por supuesto, si hay un pico de presión, obviamente bajarlo, pero bueno, es un paciente ya que no puede ser manejado en la casa. Es un paciente que diagnosticado con un edema agudo de pulmón tiene que ser trasladado inmediatamente bajo condiciones de una unidad coronaria, una UTI móvil, a un lugar para su atención adecuada. Es más, si el edema agudo de pulmón progresara en el domicilio, como pasaba muchas décadas atrás, o como por ahí le escucharon a algún padre o algún abuelo, el paciente iba a empezar a perder un líquido por la boca. Es decir, no iban a ver la sangre, pero iban a ver un líquido, una espuma con un líquido que hablaban tipo lavado de carne, una cosa por el estilo. Por supuesto es una emergencia porque en la casa no se va a resolver con ninguna maniobra y cuanto más tardemos eso lo acerca más a la muerte y si no es a la muerte por lo menos a un respirador artificial.
En realidad nos estamos dedicando a hablar de los síntomas, primero los más espectaculares por ahí, que son los del corazón izquierdo. El otro síntoma es la fatiga es una cosa que va progresando, cuanto menos capacidades, para que tengan una idea de lo noble que es un corazón. Usted es un tipo normal, usted bombea entre 5 y 6 litros de sangre, 5 y medio, 6 como dijo Javier. A usted le da por correr maratones. ¿Puede con ese volumen de sangre? No, no le va a alcanzar. Pero su corazón se las va a ingeniar para adaptarse y que usted bombee los 8 litros que necesita. Es decir, eso lo puede hacer un corazón sano. Cuando el corazón es enfermo, como dijo Javier, cada vez va bombeando menos sangre. Ese corazón izquierdo, esa parte izquierda del corazón, recibe sangre que ya pasó por el pulmón. Ojo, no tiene pasa por un circuito especial dentro del pulmón, en el cual, por supuesto, el pulmón no se inunda. Pasó por ese circuito pulmonar, se oxigenó, se llenó de sangre, y ese corazón izquierdo es el que va a bombear la sangre hacia el resto del cuerpo. Cuando falla el corazón izquierdo pasan dos cosas. Una, la sangre no puede salir del corazón, vuelve hacia atrás, pero hacia el sector del pulmón donde no debe ir. No al sector donde se oxigena, va al sector del pulmón donde no debe ir, se llena de sangre y no permite respirar. O la otra, no vuelve hacia el pulmón, pero es tan poco el flujo de sangre que no alcanza para llevar adelante una vida normal. Estos pacientes que están en lo que nosotros llamamos bajo gasto o bajo volumen, estos son firmes candidatos al trasplante porque es un corazón que ya directamente no hay forma de sostener. No tiene capacidad contráctil, no puede generar que esa bomba funcione como tal, generando estos cambios adaptativos que decía Fernando, que no suceden porque el tejido miocárdico está tan dañado, las células están tan dilatadas que no tienen capacidad contráctil, por lo tanto pequeñas sobrecargas de volumen, pequeñas alteraciones en la tensión arterial, pequeños esfuerzos que el paciente puede hacer, nos pone de manifiesto una fatiga total y absolutamente desmedida con el esfuerzo. Y nosotros, como dijimos en el programa anterior, la podíamos clasificar de 1 a 4, en 1 normal, 2 con determinada fatiga al hacer algún trabajo, 3 ya es una fatiga importante y 4 es que está el paciente en reposo con fatiga. Correcto. Esa es una clasificación que también nos marca la severidad o la gravedad que tiene la insuficiencia cardíaca. No es lo mismo un clase 1 o 2, donde nosotros podemos actuar con muchos fármacos y mejorarlo y mantenerlo en esa clase funcional en la cual prácticamente ese paciente va a ser prácticamente una vida normal. Ahora, un 3-4 es un paciente con un deterioro del miocardio muy importante, que lo vamos a objetivar con un ecocardiograma. Vamos a ver que esa fracción de eyección, que normalmente tiene que estar por encima de los 60, de 70, está por debajo de los 35, y ese es el corte. Los pacientes que tienen una fracción de eyección por debajo de los 35, decimos que tienen una función ventricular deprimida, una función sistólica deprimida. Esos son los pacientes de riesgo ¿para qué? Para que puedan generar arritmias muy importantes y hacer una muerte súbita. Cuanto más baja la fracción de eyección que habló Javier, peor es, porque alguien que tiene 35% de fracción de eyección está mal, pero es manejable. Pero se lo puede bancar. Alguien que tiene 10, estamos, por usar un término de la calle, en el horno. Porque realmente las opciones terapéuticas son pocas, la sobrevida probablemente va a ser breve. En ese caso, por ahí es un corazón que ha tenido múltiples infartos, entonces hay territorios necróticos que no se pueden contraer y tampoco nosotros le podemos ofrecer, por ejemplo, si fuera una cardiopatía isquémica y vemos que hay alguna arteria que tiene chance de colocarle un stent o de hacer algún bypass para llevarle oxígeno ahí, en general eso no ocurre en esos pacientes del 10% y no le mejora absolutamente nada. Bueno, nos están haciendo señas de vuelta, por lo menos logramos hablar de los dos síntomas claves de lo que pasa con la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo del corazón. Después del corte vamos a dedicarnos, vamos a tratar de hacerlo más breve, no sé, a lo que pasa con la insuficiencia cardíaca del corazón derecho o directamente insuficiencia mixta.
it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, hablamos de, fundamentalmente de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Que el síntoma predominante era la fatiga o el ahogo o la falta de capacidad para hacer determinadas actividades que antes podía hacer, y que el paciente fue notando una merma muy importante referido a eso. Y hablamos de que cuanto más deteriorado está ese ventrículo, o sea, cuanto más fibras comprometidas hay, por ejemplo con infartos o fibras dilatadas, y no tienen una buena capacidad contráctil, menos capacidad de expulsión tiene ese corazón, por lo tanto más grave es la patología. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el corazón izquierdo empieza a deteriorarse y a deteriorarse y a deteriorarse, puede suceder que empiece a aparecer otro tipo de sintomatologías. El corazón, ustedes tienen que tener presente dos cosas. Tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Qué función tiene cada uno? El corazón derecho recibe la sangre que el resto del cuerpo ya utilizó. Es decir, esa sangre fue a parar a un órgano, ese órgano extrajo el oxígeno, los nutrientes, lo devolvió a través de las venas al corazón, y la misión del corazón derecho es filtrar a través del pulmón, por el tejido específico del pulmón, no por cualquier parte, sino a través de alvéolos y capilares, lograr que esa sangre se vuelva a oxigenar, se vuelva a llenar de nutrientes, y entonces, una vez que atravesó esa parte específica del pulmón, vuelve al corazón izquierdo. Y él pasó por el derecho, sigue por el pulmón, vuelve al corazón izquierdo, y el corazón izquierdo es el que la va a mandar al resto del cuerpo para que la vuelva a utilizar. Con la velocidad que ustedes saben, estamos hablando de latidos por minuto a mayor o menor velocidad, es decir, esto es un circuito permanente que lleva una velocidad más o menos permanente y un andar sincronizado en este sentido. Hablamos de una primera parte, entonces, bueno, la sangre me llegó bien, el corazón derecho cumplió su función, recibió la sangre venosa, la filtró dentro del pulmón, llegó al corazón izquierdo, el corazón izquierdo patina. Perfecto. Esto es lo que hablamos hasta acá. Pero puede ocurrir que del otro lado tengamos el mismo problema, asociado al corazón izquierdo o no. Nosotros hablamos de una serie de causas al principio. Dentro de esas series de causas habíamos puesto a la hipertensión, sigue teniendo vigencia, pero ya tal vez no tanta si es exclusivamente territorio derecho puro. Hablamos de problemas coronarios, eso sí tienen vigencia sí o sí, pero cuando uno habla del corazón derecho entra a jugar otro tema, que es si el pulmón tiene daño o no. Las válvulas siguen teniendo que ver y mucho en esto, también pueden generar falla derecha, pero si uno habla del pulmón, entonces acá también empieza a embromar el tabaco. Empieza a embromar el tabaco porque el tabaco puede generar un EPOC, ese EPOC va a destruir el territorio pulmonar, ese territorio pulmonar le va a presentar resistencia a ese corazón derecho que necesita filtrar sangre para oxigenarla,
Y andando el tiempo, ese corazón derecho puede fallar si dentro del circuito pulmonar se genera lo que llamamos hipertensión pulmonar. Algo parecido a lo que les pasa en el brazo, pero dentro del circuito pulmonar. Entonces, y esto tiene sus propios síntomas. Por lo tanto, se da la misma circunstancia que hablábamos para el corazón izquierdo. Muy parecido. Es decir, yo tengo un territorio derecho con hipertensión pulmonar, por lo tanto, la sangre que viene para oxigenarse al corazón y tiene que ser expulsada a ese territorio va a encontrar dificultad porque hay hipertensión pulmonar. Entonces, muy probablemente empiece a acumularse gran parte de eso, algo flujo va a pasar, pero gran parte va a quedarse en el circuito derecho sin pasar hacia los pulmones. Por lo tanto, el síntoma más objetivable de eso es por ahí que tengo mis yugulares muy dilatadas, tengo por ahí un dolor en la zona hepática y cuando me toca en el hígado me duele, y fundamentalmente el edema, es decir, las piernas hinchadas, un edema importante que va creciendo paulatinamente, entonces estamos ya en lo que podemos decir una insuficiencia cardíaca derecha. Para que usted tenga una idea, el edema en las piernas, normalmente cuando es corazón, usted va a ver que es de la rodilla hacia abajo, usted va a ver que es una cosa bastante simétrica. Si es una sola pierna, no piense en corazón, piense en un problema local de la pierna, el corazón normalmente afecta a las dos, usted lo va a apretar y va a ver que queda un pocito, y el pocito se queda. No es un edema como usted, por ejemplo, es hipertenso y toma amlodipina, ya sabe que le puede hinchar las piernas, pero es un edema especial, ese edema rojo, ese edema duele, no es como este. Como bien apuntó Javier... Deja una impronta, eso se llama correcto. Signo de Godet. Godet positivo. Cuando yo aprieto y me queda marcado el dedo, o ustedes ven que ese paciente se saca la media y queda una marca muy clara de el lugar donde estaba la media. Entonces lo que nos está marcando claramente de ambas piernas, nos está marcando claramente que hay una sobrecarga de volumen sobre esas piernas, o sea, un exceso de líquido. Javier comentó que, bueno, al paciente insuficiente cardíaco usted le va a ir a apretar el hígado y cuando usted le aprieta esa zona le duele. No es que tenga un problema de vesícula, es simplemente que el hígado está dentro de una cápsula, esa cápsula se llenó de líquido, eso aprieta el hígado y distiende la cápsula y hace doler. Y en la revisación médica también uno puede objetivar el paciente acostado, le aprieta la zona hepática y por ahí vemos que estas venas que ya están bastante dilatadas, vamos a ver un movimiento de esas venas como que tienden a aparecer o a mostrarse mucho más turgentes cuando nosotros tocamos la zona hepática que está congestionada por el exceso de líquido, lo cual ya pone claramente en evidencia de que hay una falla derecha. Javier habló del hígado, hablamos de las piernas, ¿es el único lugar? No. A usted le van a sacar una radiografía y le van a decir, ¿tiene agua en el pulmón? ¿En el pulmón? No, en el pulmón en realidad no, en la pleura. Así como hay una bolsita que rodea el hígado que se llena de agua y duele, la pleura, que es la bolsa que rodea el pulmón, también se llena de agua. De vuelta, es bilateral, se llama derrame pleural. ¿Es el único lugar? No. Puede ocurrir que usted no tenga apetito. ¿Por qué? Porque se le inflamó la pared del estómago, se llenó de líquido y usted tiene una sensación de plenitud. Esto tiene un problema si se da. Porque si usted ya es insuficiente cardíaco y le pasa esto, como usted comprenderá, las pastillas que usted va a tomar no se van a absorber. No van a pasar a través del territorio edematoso y entonces tal vez uno deba plantearse, me tengo que internar porque lo que me estaban haciendo por boca, que hasta hace un mes funcionaba bárbaro, hoy por hoy ya no lo puedo absorber y es necesario que reciba tratamiento endovenoso para deshincharme. Resumiendo un poquitito lo que está diciendo Fernando, así como nosotros tenemos el edema objetivado en las piernas y en el hígado, y lo vemos acá en la ingurgitación de las yugulares, también tenemos edema adentro de nuestro estómago. Por lo tanto, ese edema impide la absorción de los medicamentos de manera adecuada. O sea, del 100% por ahí se absorbe el 10% y no alcanza para recuperar al paciente. Por eso, en ese caso puntual, nosotros decidimos una internación para pasarle toda la medicación de manera endovenosa para lograr sacar todo ese exceso de líquido que tiene, tanto en las piernas, en el hígado, en las yugulares y por supuesto el edema que genera adentro de la pared del estómago. Si uno tuviera que hacer un resumen rápido de lo visto hasta acá, uno diría, cuando falla el corazón izquierdo, lo que se llena de agua es el pulmón, el edema agudo.
Cuando falla el corazón derecho, se llena de agua todo el resto del cuerpo, menos el pulmón. Es decir, cuando usted tiene una insuficiencia cardíaca derecha, usted va a tener un montón de problemas, pero no va a tener edema agudo de pulmón, y por ahí el cansancio y la fatiga obedezcan a razones distintas. Finalmente existe un tercer grupo, que Javier anotó al principio. El paciente empieza en insuficiencia izquierda. ¿Quién? El valvular. El paciente valvular que nunca le dio bolilla a lo que tenía, dejó pasar la etapa de resolverlo, dejó pasar la etapa quirúrgica, u hoy la etapa de resolverlo a través de la hemodinamia, que también empieza a ser una posibilidad prometedora a través de los cateterismos, y la enfermedad siguió su curso. Puede ser que el paciente esté medicado, cuando ya uno sabe que eso es un paliativo, porque la enfermedad va a seguir avanzando, y en algún momento ese paciente que en una etapa de su vida estuvo en insuficiencia cardíaca izquierda va a descubrir que esos síntomas izquierdos empiezan sospechosamente a mejorar. Sí, los síntomas de izquierdo van a mejorar, pero aparecen otros. Aparecen los de la insuficiencia derecha. Tanto es así que cuando Javier y yo empezábamos a estudiar, mucho antes que esto, había una enfermedad que la había tipificado en Argentina, que era el cardíaco negro. ¿Te acordás? Sí, el cardíaco negro de Ayerza. No sé si lo querés explicar brevemente. No, pero bueno, creo que los muchachos ahora ya no lo ven más. Eso, ya no se ve. Eso lo veíamos hace muchos años. No van a sacar la cuenta si nosotros manto decimos... piadoso de silencio. Claro, 37 años de médico, imagínense, nosotros veíamos los cardíacos de Ayerza. Uno llega a plantearse estos son más viejos que Matusalén. Tan mal oxigenado, porque ya nada funcionaba, que el paciente estaba literalmente color violeta, negro. Los labios azules, las uñas azules, flaquito. Es decir, una insuficiencia cardíaca terminal que ya lisa y llanamente no se ve. Bueno, pero de vuelta nos quedamos... Palillo de tambor, claro, los signos del palillo de tambor, podían tocar el tambor con la deformidad de las medias, bueno, de las manos. Bueno, se nos fue el tiempo, se nos fue otro programa más de insuficiencia cardíaca. Esperemos que le hayamos aclarado. La función de esto es que ustedes consulten precozmente cuando tengan fatiga, que se hagan controles de la tensión arterial, que se fijen cómo están sus coronarias, si tiene algún dolor de pecho no lo minimicen, traten de ir y controlarse, porque en eso hace a que no lleguemos a esto, es decir, nosotros podemos llegar antes, eso se llama medicina preventiva y de eso se trata Prevención TV, de que ustedes detecten precozmente síntomas que les preocupan y nosotros podamos hacer un diagnóstico rápido, preciso, y darle la mejor calidad de vida posible sin llegar a las etapas finales de esta enfermedad que, como dijimos al principio, tiene muchísima mortalidad. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos así al final de la emisión de hoy. En realidad lo que hemos completado hasta acá en insuficiencia cardíaca son 2 programas explicando qué es, cuáles son las causas y los síntomas. Queda todavía bastante por hablar en cuanto a diagnóstico, eventual tratamiento, por qué se muere un insuficiente cardíaco. Es decir, cómo queda por hablar bastante todavía. De cualquier manera, como siempre, a disposición las redes sociales para las consultas generales que ustedes tengan. Y sin nada más que agregar, les diría que les agradezco la fidelidad, el seguir ahí, a ustedes, a los sponsors, y los esperamos en una nueva emisión dentro de una semana, en 7 días. Una cosa que no hemos mencionado a lo largo de estos 2 programas es una miocardiopatía muy típica de la Argentina. El Chagas. La miocardiopatía dilatada por el Chagas. Eso lo vemos mucho en el interior. Nosotros antes teníamos mucha migración acá y también lo veíamos en los hospitales públicos, pero la miocardiopatía dilatada por el Chagas también es una de las causas de insuficiencia cardíaca importantes en la Argentina. Así que dentro de 7 días nos encontramos nuevamente, disculpen por el tiempo, nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Prevención TV. Les deseamos una buena semana y hasta entonces.